Hoy, desde la materia de cálculo diferencial, les vamos a presentar las aplicaciones de las derivadas en ingeniería aeronáutica. Hoy les vamos a presentar las ecuaciones de Navier-Stokes, pero primero una pequeña introducción de quiénes son Navier y Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes fueron creadas por dos personas. La primera, Claude Louis Henry Navier, quien es un físico matemático inglés especialista en ferrocarriles. El segundo es George Gabriel Stokes, quien es un físico matemático irlandés especialista en dinámica de fluidos. Pero ¿qué son estas ecuaciones? Inicialmente podrían parecer muy complejas por la cantidad de números y variables que tienen, pero no es tan complicado como parece. Estas ecuaciones se obtienen aplicando los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica al volumen de un fluido. Para llegar a su formulación diferencial se manipulan aplicando ciertas consideraciones como el gradiente de velocidad, ley de viscosidad de Newton, obteniendo de esta manera la formulación diferencial, que generalmente es más útil para la resolución de los problemas que se plantean en la mecánica de fluidos. Como estas ecuaciones trabajan con fluidos y lo vamos a aplicar a la ingeniería aeronáutica, es bastante fácil la utilización de estas ecuaciones, ya que un avión se desplaza por medio de un fluido, el cual todos conocemos como aire. Tomando como ejemplo el ala de un avión, lo que buscan estas ecuaciones es hallar la viscosidad de un fluido antes y después de entrar en contacto con cierta pieza, en este caso el ala. Como vemos en la imagen, veremos cuál es la viscosidad del aire antes de tocar el borde de ataque y cuál es la viscosidad del aire después de salir del borde de fuga. O tomando este motor como otro ejemplo, la viscosidad del aire va a ser diferente a la viscosidad de la salida, por eso se aplican las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora, continuando con la parte del procedimiento, el ejercicio dice que hay dos cilindros, uno de radio 1 y el otro de radio 2. El cilindro de radio 1 tiene una temperatura T1 y el segundo tiene una temperatura T2. El primer cilindro tiene una velocidad angular W1 y el segundo tiene una velocidad angular W2. Entre ambos cilindros hay un fluido. Dan los datos que son densidad, viscosidad, conductividad eléctrica y calor. El ejercicio es estacionario y tiene una simetría. No es necesario decir que es simétrico, pero en este ejercicio se especifica. Por lo tanto, las derivadas con respecto a θ y las derivadas con respecto a z serán iguales a cero. Las derivadas con respecto a z quedan anuladas debido a que los cilindros son infinitos, no nos dan ninguna medida. Adicionalmente, se han dibujado los componentes que tendrían un punto en θ, en z y en r. En z es un punto ya que sale de la hoja, está en 3 dimensiones. El ejercicio nos pide hallar la velocidad con la que se mueve el fluido. Para resolver el ejercicio trabajaremos con la ecuación de continuidad para coordenadas cilíndricas. Lo que nos dice esta ecuación es 1 sobre r por la derivada de r por b de r con respecto a r más 1 sobre r por la derivada de velocidad sub θ con respecto a θ más derivada de velocidad en z con respecto a z es igual a 0. Y el siguiente paso es cancelar lo que esté sobre las derivadas de θ y z, ya que son iguales a 0. Al saber que 1 sobre r no puede ser 0, entonces se cancela. Por lo tanto, tenemos que r por la velocidad sub r es igual a la constante 1. Por lo tanto, tenemos que velocidad sub r por r es igual a la constante 1 sobre r. Como sabemos que el fluido está en contacto con el cilindro, es decir, con el sólido, tenemos una condición de adherencia. Es decir, que la velocidad del fluido es la misma que la velocidad de la pared de radio 2. Por lo tanto, tenemos que v sub r por r igual al radio 2 es igual a la constante 1 sobre el radio 2, y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque hay una velocidad angular, al multiplicarla por el radio, esta da una velocidad tangencial. Por lo tanto, esta es igual a 0. Por lo tanto, la única manera de resolver esta ecuación es que C1 sea igual a 0. Por lo tanto, V sub R será igual a 0 también. Es 0 porque no tiene una componente radial, no depende de R. Siguiendo con el proceso, utilizaremos la ecuación de movimiento de Navier-Stokes. La utilizaremos con respecto a θ, ya que es la única que nos permitirá resolver el ejercicio. Bueno, a continuación les mostraremos la ecuación que utilizaremos. Esta ecuación ya viene predeterminada, por lo tanto la pondremos de una vez. Tenemos que en la ecuación, después del igual, el primer componente es de densidad y al final de la ecuación está la parte de la gravedad.
A simple vista sé que la ecuación es bastante larga, pero como no nos da ninguna gravedad, no aparece ninguna flecha en el ejercicio, entonces podemos eliminar el último término que es P por T por M. Como el ejercicio nos especifica que es estacionario, significa que cualquier derivada con respecto de T, o sea, del tiempo, será igual a cero. Ahora, como sabemos que B sub R es igual a cero, todo lo que esté multiplicado o dividido por este también lo será. Adicionalmente, como es simétrica, todo lo que esté dividido sobre la derivada de teta y la derivada de zeta también es cero, también se cancelarán. Por lo tanto, aquí aparece la ecuación con los términos que ya hemos cancelado. Bueno, cancelando todos estos términos en esta ecuación, nos queda el siguiente. Bueno, sabiendo que mu nunca puede ser cero, entonces quitamos mu de la ecuación. Por lo tanto, tenemos la siguiente. Aplicando ecuaciones diferenciales, tenemos que 1 sobre r por la derivada sobre la derivada de r por r por velocidad sub teta es igual a una constante. Aplicamos otra vez las ecuaciones diferenciales y lo que obtenemos es que la derivada sobre la derivada de r por la velocidad sub teta es igual a la constante 1 por r. Y ahora, si integramos esto, lo que obtenemos es r por velocidad sub teta es igual a constante 1 por r al cuadrado sobre 2 más constante 2. Y si dividimos por r, obtenemos lo siguiente. Como se ve, es aplicar las condiciones. Y reemplazando en esas condiciones se hallarán las constantes. Y al final esta sería la velocidad del fluido. Claramente, para hallar esta velocidad se utilizaron ecuaciones diferenciales.